Hola chicas, bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres como tú, creativas y poderosas. El día de hoy queremos tocar un tema que aquí Jenny y yo ya lo habíamos prometido y queremos hablar de los miedos color de rosa, este miedo que tenemos las mujeres o estos miedos que las mujeres de repente tenemos a lo largo de nuestras vidas. Y me gustaría empezar a ver si les suena algo familiar lo siguiente: manos sudorosas, incremento del ritmo cardíaco, confusión. Probablemente has experimentado estos síntomas y sepas que son característicos del estado que la comunidad médica denomina como miedo. Yo creo que nos ha pasado en lo personal, cuando voy a hablar en público o estoy en alguna reunión muy importante, o a veces también porque estoy insegura de lo que voy a decir y entonces tengo ese miedo también a equivocarme o a decir algo que no es, ¿no? ¿Tú cómo ves, Jenny? Habíamos platicado de la diferencia de edad, es algo importante que queremos tocar en este podcast. Decidimos hacer este episodio porque, la diferencia de edad entre Jenny y yo, ya lo balconeé en algún otro podcast. Yo tengo 36 años y soy mamá de un niño que va a cumplir 4 y evidentemente tengo otro tipo de experiencias a las que tiene Jenny. A ver, Jenny, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 25 años, soy soltera, no hijos ni perrijos tampoco. Ni perrijos. Qué bueno, Jenny. Entonces dijimos, vamos a hacer un podcast donde hablemos de estos miedos de las mujeres, ¿no? ¿Qué miedos tenemos en nuestras vidas? Y haciendo un poquito de introspección, pues obviamente defines que los miedos evolucionan conforme tu edad, ¿no? Me imagino que a todos nos pasa como el dejar de tener miedo a ciertas cosas cuando vas creciendo. Hay veces que te llevan los miedos durante toda tu vida, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a compartir, vamos a estar compartiendo Jenny y yo, cada una un miedo que tenemos, y yo me voy a retroceder un poquito. Vamos a retroceder un poquito para que Jenny nos comente algo. Sabemos que también los miedos varían de acuerdo a la vida y forma de ser de cada persona. Hay muchos factores que pueden provocarte miedos a lo largo de tu vida, y es por eso que hoy te estaremos compartiendo un poco de nuestros miedos personales, a los que estamos llamando miedos color de rosa. Y qué bueno que comentas eso, porque también encontré por ahí en la revista de Expansión Mujeres que dice: el miedo es la gran barrera para el desarrollo de las mujeres profesionales. Además de que erróneamente ha sido el modelo clásico de gestión de las compañías, el decir no miedo es una forma de gestión y de vivir, pues no implica anularlo de las organizaciones o de nuestras vidas, ya que no es posible y lo necesitamos, sino de crear los espacios para que las personas pongan en juego todo su potencial. Esto dice la revista de Expansión de Mujeres. Y también por ahí, platicando Jenny y yo, le decía que encontré que había obviamente tipos de miedos, ¿no? Entonces, por ejemplo, que está el miedo normal, o el miedo real, o el miedo irracional, el miedo físico, está el miedo al fracaso, está el miedo al compromiso, también se habla de fobias. Entonces, este artículo decía que había 16 tipos de miedo, los que ahorita les comento: el miedo patológico, también habla del complejo de Jonás, que eso también me pareció interesante. El miedo a la incertidumbre, que yo creo que a muchos nos ha pasado o nos pasa ese tema del miedo a la incertidumbre. Es muy complicado vivir en incertidumbre. También hay miedo al ser descubierto, o el miedo a la soledad, que también lo platicábamos Jenny y yo por acá, y el miedo a la muerte. Este artículo habla de estos 16 tipos de miedo, que por ahí en lo particular yo salí en una de esos 16, y también Jenny acá le pegó a uno, por ahí. Que yo creo que ya se imaginan cuál es el miedo de Jenny. Pero vamos a platicar de nuestros miedos. Recuerden, yo tengo 36 años y estoy compartiendo mis miedos con una millennial que tiene 25. 25, pero que se cree de 21.
Ah, perfecto, y yo me creo como de sí. No, bueno, ese es otro, fíjate que ese es un punto importante. Las dos somos millennials, pero nos llevamos 11 años de diferencia. Y además, el tema de que yo no me siento tan millennial, porque aparte estoy en la raya de la generación X y aparte creo que la educación que yo recibí, porque también tengo amigas de mi edad y amigos de mi edad, obviamente, pues yo siento que fue muy diferente mi educación con la de ellos. Y también veo cómo ha sido el crecimiento de Jenny y sí me siento completamente fuera de la generación millennial, ¿no? Y bueno, vamos a platicar un poquito. Me gustaría que Jenny empezara con su miedo número 1 y ya luego yo sigo. Ok, bueno, les voy a platicar de uno de mis miedos que ha estado conmigo a lo largo de mi vida y el que llamo, que sería uno de mis miedos color de rosa, y es el miedo a decir lo que realmente siento. Creo que el tema de las emociones es muy importante porque aunque no nos damos cuenta, llega a afectar a otras áreas de nuestras vidas. Y creo que este miedo ha venido conmigo desde que yo era niña, porque todo el tiempo he reprimido mis sentimientos. O sea, siempre trato de hacerme la fuerte con mis sentimientos hasta llegar al punto de parecer que soy un poco fría o que estoy feliz. Yo me siento súper feliz por dentro, pero mi cara dice que estoy aburrida o que estoy infeliz, por así decirlo. O a veces evito decir lo que siento con tal de no lastimar a otras personas o cosas así. También el decir no era algo que me costaba mucho antes, pero en lo que he trabajado. Entonces, porque comencé a ver todo como una inversión espiritual. Es decir, si las personas que están a nuestro alrededor no nos suman, entonces que no nos resten. Porque ese tiempo, espacio, amor, sentimiento y nuestra propia salud mental que vamos a invertir en esas personas es mejor que la invirtamos en nosotros. O sea, que no perdamos el tiempo en estar invirtiendo tiempo en algo que al final no va a ser algo favorable pues para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi consejo a este miedo? Que digan lo que sienten, lloren si es necesario, agéndenlo. Ayer lo tenía agendado para lunes y ayer bueno, hoy es lunes, ¿verdad? Sí, es que empecé en la madrugada, por eso ya era lunes. Pero sí, o sea, porque las consecuencias de reprimir los sentimientos son muy grandes, sobre todo en la salud. Así Entonces, es. No sé, ¿tú qué opinas, Mari, sobre pues este sí, miedo? Fíjate que concuerdo contigo en todo lo que comentas y dicen que, bueno, que inclusive te enfermas de la garganta cuando no dices las cosas, sí, ¿no? Cuando no, que por eso te enfermas. A mí me han dicho mucho eso, que me enfermo mucho de la garganta porque no digo todo lo que pienso. Y les voy a decir algo, ninguna mujer dice todo lo que piensa. No. Porque nosotras tenemos miedo a lo que digan los demás, pero aparte de ofender a los demás. Entonces, no estamos preparadas de repente, para ser sinceras, y somos sutilmente, como nos afecta, somos sutilmente malas con nosotras, porque eso nos afecta a nosotras. Sí. Entonces crecemos con otros miedos que evolucionan de no decir lo que sientes. Entonces también me ha pasado, y lo pondría también como uno de mis miedos, porque bueno, así seas política, empresaria, yo creo que todas las mujeres se limitan a decir lo que realmente sienten, inclusive como en las parejas, ¿no? Con los novios o con los papás, ¿no? Con los papás yo creo que te súper limitas, pero bueno, yo le daría también, pondría como algo que también fue parte de mi crecimiento como mujer y que sigue siendo también de repente un miedo. Pues yo voy a comentar mi miedo. Un miedo que yo he tenido, bueno, y les digo, este miedo lo tuve cuando estaba más chica, hasta como, yo creo que la secundaria, pero quise ponerlo porque era muy traumático pensar en la muerte, era el miedo a la muerte. Sí. Fue un miedo como de mi primaria y mi secundaria que yo dije, no, o sea, me imaginaba lo peor y yo no podía entender qué iba a pasar después de mi fallecimiento, o sea, cómo es la vida después de mí, y siempre fue como algo muy traumático, no sé por qué. Entonces, el miedo a la muerte, obviamente ya no es ese miedo como lo tenía en aquellos años,
Yo creo que es parte obviamente de un proceso que vas viviendo, vas experimentando y también pues vas entendiendo que así es la vida, ¿no? Que llega un momento que todos los seres humanos tenemos un fin en esta vida, y que bueno, eso yo creo que me ha ayudado a valorar y a disfrutar mi tiempo en la tierra, ¿no? Porque lo ves en tus familiares que de repente fallecen y no estaban ni enfermos, ni te esperabas que no estuvieran aquí. Nos tocó también un tema de pandemia, que teníamos amigos súper sanos o también familiares muy sanos, y que de repente pues nos agarraron mal parados. Entonces pues vas entendiendo con esto de que solamente lo seguro es, sí, que vas a fallecer en esta vida, pero también depende de ti si disfrutas o no el día a día, o sea, si realmente estás valorando a tus seres queridos, a tus papás, a tu novio, a tu pareja, a lo que tú quieras, ¿no? Entonces es vivir al máximo que puedas, y esto lo leí de un libro que también me encantó, ¿no? Los acuerdos, estos acuerdos que también yo creo que como seres humanos debemos de tener máximas en nuestra vida, de decir yo hoy quiero disfrutar, o no me importa cómo vaya a ser el día de mañana, pero hoy quiero vivir esto en armonía con los míos, o dar lo mejor de mí, ¿no? Son ejemplos. A ver, Jenny, cuéntanos tu número 2. Exacto. ¿Para qué estarnos preocupando de cuándo nos vamos a morir si al final ni sabemos? Así es. Mejor hay que disfrutarlos. Bueno, mi miedo color rosa número 2, yo lo llamo miedo a crecer. Y hablo en tema de miedo a envejecer. Porque hay veces que miramos a personas que las conocimos pequeñas y luego ya las vemos grandes y dices, ay Dios, ¿quién creció? Sí. Si yo todavía no siento que crecí, ¿cómo es que pasó eso? Pero creo que te vas adaptando según creces, porque la mentalidad pues va cambiando, pero hay veces que no puedes evitar el decir, ay, cómo me gustaría volver a tal época, ¿no? No sé, por ejemplo, a mí, a volver a la época de la secundaria o de la universidad. Y todo el tiempo me pongo algo como un poquito melancólica recordando el pasado. Y no hablo de miedo a crecer por evitar responsabilidades. Bueno, sí, un poquito, ¿no? Con el tema del SAT. Pero... Tú tienes un pleito con el SAT. Sí. Pero más que nada es la idea de que yo a veces aún me sigo sintiendo como una niña. Yo digo que mi embarazo todavía cuenta como adolescente, aunque no es así, ¿verdad? Pero sí, yo creo que el miedo a crecer en ese aspecto es uno de mis miedos. Pero más que nada, pues es porque quiero lograr tantas cosas que siento que el tiempo no me alcanzaría de alguna forma. Pero mi consejo a este miedo para mí y para otras personas sería el que la vida se nos va mientras vivimos presionadas por el tiempo, que es lo que comentábamos ahorita de la muerte también. Entonces es mejor disfrutar lo que dure, ir a nuestro ritmo según nuestras posibilidades, porque al final de todo pues ni siquiera sabemos cuándo va a ser el último día de nuestras vidas. Así es. Pues muy bien, Jenny. Yo voy a compartir también mi segundo miedo, color de rosa, como los llama Jenny. Y yo le puse miedo al fracaso, porque bueno, creo que ese es uno de los miedos de muchas mujeres y hombres también, que tratamos de ser pues autosustentables o independientes, o que tenemos estas ganas de emprender y que no sabemos también si vamos a lograrlo o no. Entonces, este miedo al fracaso es un tipo de miedo que causa mucho sufrimiento y que está relacionado con las expectativas que tiene una persona. Se relaciona también con la opinión de los demás, y lo experimentan sobre todo las personas perfeccionistas. Entonces, yo siempre me considero una persona perfeccionista y siempre he tenido como este miedo al fracaso, aunque pues te esfuerces todos los días. O sea, como que el miedo siempre como que lo he tenido, y eso fue a partir de salir de la universidad, y cuando empecé como que todavía mi mundo no estaba como muy claro. Entonces, bueno, eso yo lo comparto también como mi segundo miedo, y sobre todo pues al temor con esa incertidumbre de no saber si voy a tener éxito en todo lo que yo haga, ¿no? Sí, lo entiendo. Yo también comparto ese miedo, nada más que yo lo llamé de otra forma, que es el miedo a no crecer. O sea, yo tengo miedo a crecer y miedo a no crecer también,
pero en este no me refiero a, pues, al envejecer físicamente, sino a lo que comentas del fracaso, a no lograr todos mis sueños, miedo al no llegar a ser esa persona que quiero, miedo a invertir mi tiempo y esfuerzo en ciertas cosas y que al final no me lleven a lograr todo, lograr las metas. a lograr el éxito que yo quiero alcanzar, y pues el tiempo ya no se puede regresar. Entonces yo creo que soy una persona con confianza en mí misma y estoy segurísima que voy a lograr todo aquello que me propongo, pero pues siempre hay como esos días de bajón en los que dices, no, y si no lo logro, no, pues es que ya siento que ya a veces no puedo. Entonces, Y la desesperación, ¿no? Porque sí, a veces emprendes un proyecto y nos damos por vencidas así. ajá, Y dices, bueno, pero si apenas llevo, no sé, un año intentándolo, o sea, ni siquiera llevo como que toda la vida intentándolo, y hay gente que lo hemos visto en muchos ejemplos de grandes ahorita empresarios que empezaron, creo que peor que nosotras o peor que cualquier otra persona. Y lograron sus metas y lo están haciendo bastante bien, ¿no? así es, o como todas esas personas que emprendieron, pero que al principio ahorita son muy famosos ya, muy exitosos, pero que al principio sí eran muy criticados. Y siempre digo, es que sí es cierto, las primeras personas que te critican es tus amigos, tu familia y las personas cercanas que dicen, ay, mira, se cree influencer o se ríen de tus cosas. Pero si tú empiezas a hacer caso a todos esos comentarios, pues te rindes muy fácil y no sabes hasta dónde pudiste llegar porque realmente te rindes y no lo intentas. Y a veces te valoran más otras personas que no están en tu círculo cercano. Entonces eso también es interesante. Cómo los influencers, digamos, tienen esta visibilización. Creo que no se hicieron famosos en su lugar, se hicieron famosos en otros países, en otros estados, y de alguna manera otras personas sí ven el potencial que a lo mejor los cercanos no lo ven. Y también me gusta que tiene como la relación que decías ahorita, Jenny, miedo al fracaso, ¿no? Miedo a todo lo que no puedas lograr en la vida, pero yo creo que si ahí tienes mucha claridad de lo que quieres, sí, a lo mejor va a ser un miedo que siempre nos acompañe, pero si tú tienes bien claro qué quieres, creo que eso es lo que nos mantiene como a flote, ¿no? Es lo que te da como ese aire para decir, bueno, hoy no me fue tan bien en mi meta, pero lo voy a conseguir en la que sigue, ¿no? Sí, mi consejo a este miedo sería: los momentos de bajón definitivamente llegan, esos no los podemos evitar, pero sin embargo debemos aprender a verlos como eso, que son solamente momentos. Así es. Y que es muy normal, y que qué padre que todo el tiempo nos sintiéramos felices, pero también sería raro, entonces pues se ocupa una lloradita de vez en cuando y ya se te reinicia la vida, como por ahí dice. Es que no puedes estar todo el tiempo feliz, ¿no? Sí, es cierto, yo creo que todo esto es parte de la vida y de estos también altibajos que necesitas para tener en tu día a día. Pues yo les voy a compartir, ya vamos en el 3, Jenny, ya me hice bolas. ¿Sí? Sí, en el 3. Vamos en el 3. Entonces voy a compartirles el miedo número 3, que esto surge obviamente después de ser mamá, que tengo un miedo así gigantesco porque algo le pueda pasar a mi bebé. Y yo creo que ya cuando eres madre, o sea, tus prioridades cambian. Ya no eres tú en la primera línea de atención o de cuidado, sino ya es esta personita que ya depende de ti y obviamente de tu pareja o de la persona con la que estés compartiendo, ¿no? Entonces, si yo ya como mamá puedo decir que mis miedos cambiaron, por eso al principio hablaba de la evolución de los miedos, porque ya los miedos que, digamos, a la edad de Jenny ya no los tengo tan como presentes, porque ya tengo otras experiencias que sí te cambian la vida. La verdad es que es una maravilla ser mamá y ver a una persona que va creciendo y que nació de ti, y eso es algo súper sorprendente, pero tus miedos y tus prioridades cambian. Entonces ese es mi miedo número 3. Sí, no, y a veces aunque tengas miedos, los tienes que a fuerzas derribar, porque por ejemplo, cuando eres mamá ya no le puedes tener miedo a las cucarachas, porque cómo vas a defender a tu hijo. Ya sé. Es cierto, tienes mucha razón. Ni modo que corre la mamá, que sí he visto alguna que otra que corre. Sí.
pues iríamos con el miedo número 4. Nada más que quería ver si teníamos un miedo en común, sino para dejarlo al último, pero creo que no. Creo que solamente este miedo es mío. Bueno. Así que me está copiando, a ver. Mi miedo número 4 es al miedo al compromiso en el tema del amor. No, bueno. No, Jenny, yo ya pasé por ese paso, o sea, yo ya estoy súper casadísima. Sí. Y bueno, soy una persona pues que le encanta soñar con cuentos de hadas y me encantan las películas de romance, son mis favoritas, pero creo que a la hora de la hora como que siento que algo me detiene y me dice así como que, ay, no, espérate. Por ejemplo, cuando yo tuve mi primer novio, yo siempre le decía, y era algo que él siempre se sacaba de onda porque yo siempre le decía, no, es que tú y yo un día vamos a terminar. Y él me decía, pero es que ¿por qué piensas eso? Si estamos bien, si yo te quiero mucho, yo pues tengo planes de que si nos llegáramos a casar, pues nos casamos, ¿no? Pero en mi mente siempre estuvo como que no, o sea, y yo me sentía enamorada en esa época, estaba chiquita, también más chiquita, pero de todas maneras, yo siempre dije, no, es que yo solo sé que no, me daba como el tic cuando decía algo así. Y eso que duramos 7 años, pero yo siempre sabía que no. Es muchísimo tiempo. Y pues claro que siento... Eso es un matrimonio, literal. Sí, amaciato, dije a mi mamá. Y claro que siento ese deseo por casarme, por tener hijos y formar una familia, pero me da algo de miedo pensar en que en ese momento llegue, porque creo que esto va ligado a mi miedo a crecer. Entonces soy una persona que se la pasa diciéndole a sus amigos, hey, no, todavía no te cases, queriendo que todos tengan como que el mismo miedo que yo para no sentirme tan culpable, pero creo que es algo que pues cuando se da, pero mientras tanto ese miedo vive en mi persona. Yo le he dicho a Jenny, miren, les voy a confesar así de rápido porque ya tenemos que terminar este episodio, pero yo le he dicho a Jenny que no he encontrado a la persona indicada y que eso se va a dar cuando ella está en una tranquilidad y una paz interior. Bueno, no es cierto, a mí me llegó cuando era un desmadre, pero bueno, le va a llegar en su momento. Siempre llega la persona indicada, entonces más bien es que no ha llegado ese momento para ella. Y yo voy con el número 4, ¿verdad? Ajá. Bueno, yo desde bebé, desde chica he tenido este miedo a la oscuridad. Y miren que yo no me considero una mujer, ni bruja, ni súper, como ahorita, en este momento espiritualmente creyente, ni mucho menos. Pero hubo una época que me tocó ver cosas paranormales y yo estaba todo el tiempo muy, muy, muy nerviosa. Entonces yo no podía estar desde muy chica hasta como los 25 años. Me sucedieron cosas muy extrañas que no sé cómo explicarlas porque la verdad es que son cosas muy extrañas. Y yo no puedo hasta el momento, es un miedo a la oscuridad. O sea, yo no puedo estar sola con todo oscuro, porque bueno, he tenido como estas experiencias y que afortunadamente pasaron después de mis 25 años, porque me acuerdo perfectamente que estaba todavía saliendo de la universidad y me pasó un suceso muy feo, muy horrible, y entonces pues ese ha sido uno de mis miedos, fíjense, miedo a la oscuridad, y que yo no siento que tenga que ver con el tema de la soledad, porque puedo estar sola pero con la luz prendida, o sea, pero no oscuras, inclusive acompañada a veces no puedo estar tranquila, a veces acompañada también hay una especie de energía que a veces no me deja y no puedo estar a veces conciliando el sueño, que prácticamente cuando voy a dormir es esta situación, ¿no? Pero bueno, eso me ha pasado a mí, no sé si ustedes tengan alguna experiencia horrible de este tipo, pero el miedo a la oscuridad sí es uno de mis miedos que todavía tengo. Sí, no, yo creo que muchas personas es el caso. El mío no, yo no puedo dormir sin las luces, no es tan todo oscuro. Pero
Y vamos con el miedo número 5. Mi miedo número 5 es el miedo al abuso o al acoso sexual. Creo que es un tema muy delicado para profundizar, pero creo que es uno de mis mayores miedos y de verdad me pega mucho el saber que hay muchísimas mujeres que han pasado por alguna situación de este tipo, pero me da alegría el saber que las personas hoy, las mujeres sobre todo, hoy en día ya han levantado mucho la voz y que han perdido el miedo para hablar, que eso era algo que pues no pasaba antes, pues que ellas perdieran el miedo por hablar, porque pues ahora las mujeres nos apoyamos, nos cuidamos, pero aún así yo creo que es un miedo muy grande, y para este miedo mi consejo sería seguirnos cuidándonos entre nosotras, porque no hay más, porque el mundo cada vez está peor. Sí, fíjate que, Jenny, ese fue uno de mis miedos también en más joven. Uh-huh. Estamos hablando de que los miedos también cambian, y fue un miedo que me persiguió mucho tiempo también, O sea, sí. Yo creo que estaba paranoica cuando me subía a un camión. Yo igual. O sea, veo quién está atrás de mí, y ahorita me cuido diferente, ¿no? Ahorita ya, también mi esposo me dice, oye, cuídate cuando salgas de noche de un lugar. O sea, sigue siendo un miedo de las mujeres, yo creo, y lo digo tal cual, el miedo a ser violada. Sí. Ese era mi miedo, o sea, el miedo también. Que me acosen, pues mira, hay mucha gente corriente que de repente no tiene esta educación y que te chifla y cosas así. Pero el tema como más fuerte que me persiguió fue el tema de la violación. Uh-huh. De que algo me sucediera en contra de mi voluntad, porque creo que esa parte es la consumación de todo el abuso anterior, ¿no? El acoso, el que te chiflen, pero que te hagan algo cuando es muy complicado de repente para algunas mujeres estar en intimidad, inclusive con su propia pareja. Así imagínate es. De una manera violenta y fuera de y en contra totalmente de tu voluntad. Ese miedo también fue uno de mis miedos mayores. Y bueno, yo les voy a compartir mi miedo 5, porque les digo, yo ya soy una mamá y Jenny está en la plena adolescencia de los 25 años. Y bueno, con este tema de que ya tienes a alguien dependiente de ti, ya el tema de los accidentes, antes no me importaba nada, o sea, no me preocupaba que yo me accidentara, que mi marido se accidentara o que algo sucediera, pero el tema de los accidentes, híjole, ya la antenita se me prende, porque bueno, ahora ya hago otros preparativos que antes no hacía, ¿no? Estar pendiente de un niño, y que depende de nosotros, pues obviamente pues también nos pone como en situaciones diferentes. Y bueno, no sé si, Jenny, me gustaría como dar un pasón de lo que comentábamos al principio. Sí, por favor. Respecto a los miedos, que bueno, esto lo encontré en el internet, lo pueden googlear. Entonces, este artículo hablaba del miedo real. Se construye a partir de componentes obviamente reales, ¿no? El miedo irreal o irracional, que obviamente tiene que ver con todo aquel pensamiento imaginario, distorsionado y catastrófico que a veces tenemos y que no es real, ¿no? Y también habla déjenme ver, miedo normal, dice que tiene un carácter adaptativo y se presenta ante un estímulo que puede ser dañino a la persona, pero es de corta duración. Entonces no interfiere con la normalidad en la vida cotidiana y pone al individuo en un estado de alerta. El patológico dice que es el miedo que se activa aunque no haya peligro y pueda prolongarse indefinidamente. El miedo físico, pues obviamente a sentir yo creo que también, no lo puse, pero tengo un pavor a los dentistas. Mi miedo físico es al sufrir. Dice que es el temor a sufrir sensaciones dolorosas derivadas de un estímulo externo, real o imaginario, pero bueno, lo mío es más real con el dentista. No sé tú, Jenny, creo que también tú tienes ese. Sí, o la anestesia. Bueno, yo cada vez que voy con mi dentista, el tema de la anestesia es... Ya sé, está cañón, sí. Es largo. Y también habla del miedo social, que esto también de repente nos pasa a las mujeres, que es aquel miedo que sentimos cuando puedes sentirte como que se siente que puedes ser ridiculizada o que piensan que serás juzgada
o bueno, ese es como que, digamos, en el entorno social, ¿no? Que de repente las mujeres tenemos miedo a la humillación o a ser ridiculizadas. Eso es muy común también que nos pase. Él habla del miedo metafísico, habla de miedo al fracaso, que también lo comentamos. El miedo a la soledad, que bueno, esto también es muy común en las personas, ¿no? Sí. Que las personas no pueden estar solas sin tener alguna relación. Y pues eso también es difícil, ¿no? O sea, como ahorita lo platicábamos Jenny y yo, que ni siquiera pueden ir como al cine solas. Uh-huh. Yo he experimentado, yo creo que un par de veces ir al cine o a algún lugar sola. Y al principio me sentía rara, la verdad, lo confieso. Pero dije, sí, no está mal este asunto. Sí, pero hay personas que de verdad no pueden andar solas, o sea, les cuesta, ni siquiera comer solas pueden porque de verdad les cuesta. Les cuesta mucho trabajo, sí, lo he visto. También tenemos el miedo a la incertidumbre, que esto también lo platicábamos al principio. Yo creo que esto es uno de nuestros miedos generales. A lo mejor pueden ser para unas personas los más fuertes, para otras no. Pero yo creo que todas y todos tenemos miedo a la incertidumbre, no nos gusta la incertidumbre. Yo creo que es estar en el peor lugar parado, en la incertidumbre. O sea, no puedes estar bien emocionalmente. Yo creo que se genera mucha ansiedad y eso está cañón. Sí, incluso desde lo más pequeño, cuando te mandan un mensaje te dicen, ay, tengo algo que contarte, pero te cuento mañana. No, desde ahí ya estás como toda la noche sin poder dormir. Ya sé, ese de que te cuento mañana, no me hubieras dicho. El miedo al compromiso, que ya lo compartió Jenny. Y hay un complejo de Jonás que yo no lo tenía tan claro así, pero este es el complejo de que es el miedo a alcanzar el éxito. Entonces, o sea, existe también un complejo donde hay gente que solita se pone como estos tropiezos, ¿no? Que dice, en la que la persona siente ansiedad y pánico por su propia autorrealización o el desarrollo de sus talentos, imagínate, o sea, sí también surge este complejo, interesante. Miedo a ser descubierto, bueno, pues a nadie le gusta ser descubierto, y menos cuando dijiste una mentira, ¿verdad? Entonces, obviamente, y más cuando estás chiquito de que hiciste una vagancia y así te va a ir con la mamá. También está el miedo a la muerte, que ya lo comentábamos, y las fobias. El punto 16 habla de las fobias. Y bueno, esto fue ahora sí que un episodio compartiendo los miedos de Jenny y míos. Y que bueno, espero también pues sirvan para tomar algunas notas para las personas que nos escuchan. Sí, yo soy Acuario, a ver si alguien Acuario se identifica con los mismos miedos, para ver si es cuestión de signo o solo de persona. O de persona, yo soy Piscis. Las más chidas del planeta son los Piscis. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Las saludo con mucho cariño sus amigas Maggie Fregoso y Jenny Melchor. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.